Capítulo 2. Los sueños se hacen realidad. 7. Mary Catherine se sentía culpable. No era nada nuevo. Se había sentido culpable desde su primera clase de catequesis con la señora Radcliffe hacía más de 10 años. Pero esto era realmente malo. No podía creer que hubiera dejado que se descontrolara tanto. La ley establecía con claridad que los chicos no podían conducir solos después de la medianoche. Eran las 11:53 de la noche y estaba como mínimo a 10 minutos de su casa. ¿Cómo había dejado que pasara? Acabas de sacarle carnet. ¡Qué estúpida eres! Se regañó. ¿Cuánto tiempo le había costado sacarse el carnet? Recuérdalo. Tuvo que rogarle a su madre que no se lo dijera a su padre. Luego, cuando al fin su madre reunió el valor necesario para tragarse un par de cajas de vino blanco y mantener la conversación, ambas necesitaron trabajarse al padre durante semanas para que aceptara siquiera un carnet provisional. Mientras que los demás chicos solo hacían una clase, Mary Catherine tuvo que hacer dos, mientras que los demás padres dejaban que sus hijos condujeran por McLaughlin Root Road y, ¿por qué no?, también por la Ruta 19, Mary Catherine seguía atrapada en el aparcamiento de la iglesia. Ni siquiera el amplio aparcamiento de Holy Ascension estaba atrapada en San Joseph. Era increíble. Para cuando la golfa de Debbie, ya lo he hecho, Dunham, y el famoso borracho Mitchell Gorman ya conducían hasta el centro de Pittsburgh, Mary Catherine seguía entrando y saliendo del aparcamiento de su propia casa. «Hola, Virgen María», le decía Debbie en el vestuario de la escuela. «¿Me darías una vuelta por el aparcamiento de mi casa?» Mary Catherine estaba acostumbrada a que los chicos le pusieran apodos. Cuanto más devota la chica, más fervorosos los insultos. Solía decir su madre cuando Mary Catherine no lograba contener las lágrimas con el consejo de siempre de poner la otra mejilla. Pero Debbie Dunham era la peor. Tratándose de cristianos, ella animaba a los leones. Así que cuando Mary Catherine se graduó en su escuela secundaria católica y pasó al bachillerato público, la transición le resultó de lo más complicada. A fin de cuentas, ser un verdadero creyente no es un camino fácil en un mundo de múltiples opciones. Lo bueno de la culpa católica es que funciona en ambos sentidos. Los dieces de Mary Catherine que nunca faltara a clase, los trabajos extra cuando ya tenía un 9 y una nota altísima en los exámenes de acceso a la universidad, terminaron por ganarse a su padre. Al final, incluso él tuvo que admitir que tenía a la hija más responsable que un hombre podría desear. Le permitió hacer el examen de conducir y lo aprobó, gracias a Dios. Y cuando su carnet llegó por correo, estaba guapa en la foto. Sintió culpa porque la vanidad es un pecado, pero se le pasó rápido porque tenía 17 años y tenía su carnet. Estaba en el último año de bachillerato. Quería entrar en Notre Dame. La vida estaba llena de infinitas posibilidades para la libertad. Tenía que llegar a casa antes de la medianoche, porque si no, lo iba a arruinar todo. El reloj anunciaba las 11:54. «¡Joder!», dijo, y de inmediato se persignó. «Jopé», se corrigió, esperando que con eso bastara. Mary Catherine repasó las acciones que habían provocado su error. Había ido con Doug al cine a la sesión de las 11:30. El taquillero dijo que la película duraba 2 horas, es decir, terminaría a las 11:30. Mary Catherine repasó las acciones que había provocado su error. Había ido con Doug al cine a la sesión de las 9:30. El taquillero dijo que la película duraba 2 horas, es decir, terminaría a las 11:30. A las 11:27, si se iba antes de los créditos, lo que le hacía sentir culpable porque aquellas personas habían trabajado mucho. Pero, en cualquier caso, tenía tiempo suficiente, ¿no? Sin embargo,
Antes de la película pusieron muchos anuncios y más tráileres de Bad Cat 3D, como si fuera necesaria otra. Cuando comenzó la película ya se le había olvidado que había ido a ver. Ella quería ver la nueva comedia romántica de Disney. Ah, pero no. Doug tenía que ver su película de desastres. Estúpido Doug. ¿Por qué a los chicos inteligentes les gustan las películas más tontas? Doug sacaba dieces desde preescolar. Sería el primero en la promoción y podría entrar en cualquier universidad que quisiera, incluso a las laicas. Pero simplemente tenía que ver cómo casi destruían el mundo una vez. Y no, Doug, dijo ella para sí misma en el coche, practicando para una pelea que en realidad nunca iba a ocurrir. No me gusta que a las palomitas les ponga chocolatinas de menta. No están más buenas. El reloj marcaba las 11:55. ¡Joder! Mary Catherine consideró sus opciones. Podía exceder el límite de velocidad, pero si la multaban, la castigarían más tiempo. Podría saltarse un par de stops, pero eso sería aún peor. El único plan que tenía sentido era ir por la ruta 19, pero su padre le tenía prohibido conducir en autopista. Practicaba casi todos los días en honrarás a tu padre y a tu madre, pero aquello era una emergencia. Era o correr la ruta 19 durante 2 minutos o llegar tarde. Tomó la autopista. El tráfico avanzaba muy rápido. Su corazón tamborileaba con los coches que pasaban a toda velocidad en el carril izquierdo, mientras ella se mantenía en los 70 kilómetros por hora permitidos en el de la derecha. No podía arriesgarse a que la multaran, ni un poco, sobre todo en la ruta 19. Su padre le quitaría el carnet y nunca más volvería a conducir el Volvo de su madre. Dios mío, suplicó, si me ayudas a llegar a casa antes de la medianoche, prometo que este domingo echaré más dinero en el cepillo. Tras decir eso, algo la sobrecogió, una antigua culpa, un miedo viejo. La primera vez que pensó en eso fue después de que ella y Doug aparcaran cerca de la escuela de primaria de Mill Grove la Navidad pasada. Se estaban besuqueando y, como si nada, Doug le tocó el pecho izquierdo por encima del jersey peludo que su abuela le había dado. Apenas fue solo un segundo y él le aseguró que había sido un accidente, pero ella sabía que era mentira. Se enfadó mucho con él, pero la verdad se enfadó más con ella misma, porque le gustó. Eso no se lo dijo a Doug, pero cuando llegó a casa esa noche no pudo evitar repetir la escena en su mente una y otra vez, rememorando las manos de él bajo su blusa y sobre su sujetador, y bajo su sujetador, y desnuda. Sintió tanta culpa que en serio pensó que podría quedarse embarazada por la mano de Doug sobre su jersey peludo. Sabía que era una locura. Sabía que solo puedes quedarte embarazada teniendo relaciones sexuales. Le habían dado clases de sexualidad. Sus padres no eran de esos católicos tan locos. Y aún así, no podía quitarse el miedo. Así que le prometió a Dios que, si le evitaba la humillación de estar embarazada, confesaría sus pecados y pondría todo el dinero que había ganado como niñera en el cepillo. Al día siguiente le vino la regla y se sintió tan aliviada que se echó a llorar. Esa semana confesó sus pecados al padre Tom y le dio a Dios todo el dinero de su trabajo. Pero la experiencia la dejó abatida. Después de todo, pensar en un pecado es igual que cometerlo. Eso les había enseñado la señora Rackfield en catequesis. Entonces, ¿qué habría pasado si se hubiera muerto antes de confesarse y quedar limpia? Sabía cuál era la respuesta y la aterraba. Por eso había creado un sistema de alertas previas. Algo que le avisara de que lo que había hecho era tan pecaminoso que Dios la mandaría al infierno. Durante semanas no encontraba qué.
Y luego, cuando comenzó a conducir sola, pasó junto a un ciervo por la carretera y entonces se le ocurrió atropellar a un ciervo. Dios mío, dijo, si voy al infierno, haz que atropelle a un ciervo con mi coche. Sabía que sonaba como una locura. Por el acuerdo le quitó el miedo de inmediato. Se prometió que nunca se lo diría a nadie, ni a su madre, ni a la señora Rackfield, ni al padre Tom, ni siquiera a Duke. Era un trato privado entre ella y el Creador. Dios mío, si atropello un ciervo, sabré que he cometido un pecado tan terrible que te has dado por vencido conmigo. Eso me dará tiempo para enmendarme. Lamento que me gustara que me tocara el jersey. No me tocó el pecho. Lo lamento mucho. 11:57. Lo repitió una y otra vez. Lo repitió tanto que se volvió una especie de ruido de fondo, como esos partidos de béisbol que su padre sintonizaba en la radio de su estudio mientras construía barcos en miniatura o reparaba la aspiradora de su madre que mantenía las alfombras impecables. 11:58. Salió de la autopista y tomó la McLaughlin Run Road. La luna estaba pálida y oscura. Mantuvo los ojos muy abiertos. Había muchos ciervos por allí, especialmente desde que el señor Collins había comenzado a talar una parte del bosque de Mission State para construir su nueva urbanización. Por eso tenía que ser extra cuidadosa. 11:59. Se le aceleró el corazón y tenía un nudo en el estómago. Estaba a 2 minutos de casa. Si no aceleraba, llegaría tarde. Pero si aceleraba, un ciervo podría lanzarse contra su coche. La única otra opción era saltarse el último stop, encima de la colina. Desde allí podía ver a los ciervos a casi 50 metros. El bosque estaba lejos de la calle, o sea que podría saltarse el stop y llegar a tiempo. Medianoche. Era el momento. Tenía que elegir saltarse el stop y llegar a tiempo o cumplir las normas y llegar tarde y que la castigaran. Dios mío, por favor, dime qué hacer, dijo con voz más humilde y suplicante. Y entonces el remordimiento le salió de golpe, pisó el freno y se paró en seco. De no haberlo hecho, no habría mirado sobre la colina y no habría visto al niño que salía del bosque cubierto de tierra y famélico. Esa carita que estaba en los carteles de niños desaparecidos por todo el pueblo, si hubiera saltado el stop, no lo habría visto y definitivamente lo habría matado con su coche.